Muy buenas tardes, maestras, maestros de Guanajuato. Nos da muchísimo gusto estar el día de hoy aquí con todas y todos ustedes. Les agradecemos mucho su tiempo. Es para nosotros un gusto y un honor poder estar aquí el día de hoy con toda una serie de webinars que se van a estar desarrollando en estas 3 semanas que vienen. Y pues para eso, pues primero quiero agradecer muchísimo a iEducando, quien es nuestro Google Partner, quien va a ser responsable de todas estas sesiones a lo largo de estas 3 semanas en donde pues vamos a aprender muchísimo, maestras, maestros. A lo mejor muchos de ustedes pues ya tienen su cuenta educativa, educaciongto.mx, pero todavía falta el tema de poder apropiar bien el uso de todas las herramientas que conforman G Suite para educación. Así que no se preocupen, vamos a estar muy de la mano con todas y todos ustedes, también atendiendo sus preguntas, sus dudas, con mucho gusto en estas sesiones. Y bueno, pues para empezar quisiera presentarles al equipo que va a estar a cargo de estas sesiones. Por una parte nos acompaña Laura Camacho de iEducando. ¿Cómo estás, Lau? Bien, Carlos, gracias. Pues bienvenida. Y Lau, pues desde allá, te encuentras allá en León, León. Guanajuato. Nos da muchísimo gusto, pues que también es muy importante, ¿no? También entender la parte de la cultura, de cómo se encuentra pues el Estado. Yo creo que es muy importante eso siempre cuando estamos en el tema de la capacitación. Y por otra parte, pues también nos acompaña Víctor Segura de iEducando. ¿Cómo estás, Vic? Buenas Hola, ¿qué tal, tardes. Charlie? Muy bien, ¿y tú? Buenas tardes. Bien, muy bien, muchas gracias. Y bueno, pues muchísimas gracias. Yo me presento, yo soy Carlos Anaya, llevo toda la parte de educación básica en Google para Educación en México. Y pues para nosotros es un gusto y pues también agradecer muchísimo a la Secretaría de Educación del Estado de Guanajuato, que gracias a ellos y a esta alianza que estamos haciendo con ellos, pues podemos llegar a todas ustedes para poder capacitarles, para poder acompañarlos y tómenlo así, ¿no? Que estas sesiones sean un tiempo muy enfocado al aprendizaje. Aquí no hay errores, no se preocupen, no tengan miedo, hay que aprender, hay que picar a todo. Y aquí vamos a estar en estas 3 semanas a lo largo de estas sesiones. Por una parte es muy introductorio, ahorita vamos a ver el tema mucho más introductorio a G Suite, al tema de Classroom, y ya después poco a poco vamos a ir entrando a otras herramientas de la suite. Así que pues vamos a arrancar. Y bueno, pues ahora sí les dejo la palabra a nuestros expertos, a Vic y a Lau, en el tema de educación. Muchas Gracias, gracias, Charlie. Carlos. Bueno, pues perfecto. Bienvenidos todos. Como bien decía Carlos, son sesiones un poco más introductorias, sobre todo la del día de hoy, en donde vamos a hablar un poco sobre las cuentas educativas que ustedes ya tienen y cómo funciona. Es decir, cuál es la diferencia entre mi cuenta educativa que me acaban de dar de educaciongto.mx a mi cuenta personal, porque generalmente pues yo utilizo mi cuenta Gmail, entonces qué implicaciones tiene una, qué implicaciones tiene otra, por qué Google para educación y en fin, ¿sale? Entonces, bueno, el objetivo de Google para educación pues es crear soluciones de aprendizaje a distancia juntos, sobre todo durante este tiempo en donde nadie había vivido un inicio de ciclo escolar así, remoto. Nadie. Hay lugares en el mundo en donde todavía no comienza el ciclo escolar, entonces no saben a lo que se van a enfrentar. Nosotros ya empezamos desde la semana pasada y bueno, pues nadie estaba realmente al 100% preparado para todo lo que se venía. Entonces, en este sentido, pues todos están aprendiendo sobre la marcha. Nosotros como profesores estamos creando nuevo material para nuestro curso, tratamos de gestionar y hacer participar a nuestros alumnos en las clases, prepararnos para este regreso de la mejor manera posible, tanto con los contenidos, utilizar la computadora, las plataformas a las que tenemos acceso. Los alumnos, evidentemente, también están aprendiendo en un entorno en el hogar en donde hay muchísimas más distracciones, en donde no tienen tanto contacto con sus amigos ni con el mundo como lo conocían. Los papás y los tutores, por supuesto que también están aprendiendo sobre la marcha y sobre todo están aprendiendo a tratar de ser profesores ellos mismos y a comprender cómo trabajar mejor con las herramientas que tenemos en la casa, sean las que sean, con dispositivos compartidos, con un solo dispositivo para cada hijo o para los papás, en fin. Pero también los líderes de las escuelas están aprendiendo a cómo nos vamos a comunicar con los papás y con los profesores, cómo vamos a organizar nuestro trabajo.
Entonces, pues es un trabajo en conjunto en donde todos somos partícipes, ustedes como profesores, nosotros como los partners y como los expertos que tratamos de guiarlos en esta implementación de herramientas digitales, los alumnos y todos como sociedad. ¿Qué es Google para educación o cuál es la suite de Google para educación de la que tanto me hablan? Porque yo únicamente ubico Google como el buscador y probablemente mi correo electrónico. De repente me dio uso el calendario para algunas cosas, pero nada más. Entonces, ¿qué es Google para educación? Bueno, pues es un conjunto gratuito de las mejores herramientas de productividad que incluyen evidentemente Gmail, es decir, el correo electrónico, Classroom, que va a ser para nosotros como profesores nuestra herramienta estrella, digamos, o nuestro principal pilar, al igual que Drive, documentos para poder colaborar. Y bueno, ¿cuáles son nuestras características claves? Pues son herramientas colaborativas basadas en la nube. ¿Qué quiere decir esto? Que yo puedo acceder a mis herramientas y a mi contenido desde cualquier dispositivo, en cualquier lugar, en cualquier parte del mundo, siempre y cuando tenga una conexión a internet y listo. Y vaya, mi clave, mi contraseña. Pero yo puedo acceder a el almacenamiento que tengo en la nube desde mi celular, desde mi computadora, desde la computadora de mi hijo, de mi esposa, de la escuela, siempre y cuando tenga una conexión a internet, esté donde esté, ¿vale? Hay funciones de aprendizaje automático integradas como Machine Learning. Son muy seguras las aplicaciones, la suite es muy segura, entonces no nos tenemos que preocupar de si me van a robar información, dónde se guarda mi información, en fin, es súper seguro y un poquito más adelante Víctor nos va a apoyar con esta parte. Y bueno, pues los números nos respaldan. Hay 120 millones de alumnos y educadores usando G Suite para educación hasta abril. Entonces, hasta hace 3, 4 meses eran 120 millones alrededor del mundo. Entonces, bueno, estamos hablando de algo realmente muy potente que nos va a permitir a nosotros como profesores, pues, organizar nuestras clases, organizar nuestros contenidos, vivir, digamos, nuestra experiencia como docentes en este contexto de una manera, pues, más fácil. Ahora, ¿cuáles son las diferencias entre las cuentas del colegio o las cuentas institucionales que nosotros tenemos y nuestras cuentas de Gmail? Con la cuenta que nosotros nos han dado, vaya, pues vamos a acceder a nuestra cuenta exactamente igual a través de Gmail, ¿sale? Pero con el dominio de de la Secretaría, que es educaciongto.mx, o en el caso de los colegios que ya tienen la suite implementada, es decir, de escuelas de educación privada, pues con el dominio de nuestra institución, ¿sale? Ahora, ¿cuál es el objetivo de esto? Bueno, tener que el centro educativo tenga el control de esa información y que se puedan aplicar las políticas adecuadas a distintas unidades organizativas. Es decir, que yo en mi perfil como profesor tenga ciertos permisos, que los alumnos como estudiantes, como menores de edad, tengan otros permisos distintos y entre ellos habrá aplicaciones, por ejemplo, que se puedan utilizar y permisos para primaria baja. Un chico de primaria baja no va a tener los mismos permisos, por ejemplo, que un chico de bachillerato o que un chico de secundaria. Entonces, esto nos va a permitir organizar la información y tener muchísimo más controlado todo lo que pasa en este ambiente virtual, ¿sale? Hay funciones que están un poco más ampliadas, por así decirlo, como por ejemplo el almacenamiento dentro de Drive. En una cuenta personal es únicamente de 15 gigas. En una cuenta educativa tiene el almacenamiento ilimitado. Entonces, esto nos va a facilitar también muchísimo más poder colaborar en tiempo real o incluso de manera asincrónica, porque las herramientas de la suite están pensadas, están ideadas para poder colaborar y eficientar tiempos, eficientar procesos, dejar de enviarnos aquellos correos electrónicos con adjuntos, versión 2, versión 3, versión final. Entonces, esto nos permite muchísima más interacción entre nosotros como docentes, dentro de nuestros centros educativos y con los alumnos. Y bueno, pues no hay publicidad para las cuentas educativas. Ahora,
¿Cuál es la suite? Es decir, ¿cuáles son todas estas herramientas de las que me estás hablando, Laura? Porque la verdad es que solo ubico el correo, Classroom que me han dicho y pues a veces el calendario, ¿vale? Aquí las tenemos divididas como las herramientas de productividad, es decir, lo que yo puedo hacer, lo que yo utilizo para generar contenido, para trabajar, que el corazón de esto es Google Drive, es decir, nuestro espacio de almacenamiento en la nube. Imaginemos un cajón muy, muy grande en donde viven ahí también herramientas que me van a permitir generar cosas, como un procesador de textos como documentos, hojas de cálculo, presentaciones, la herramienta de dibujos que me va a permitir hacer esquemas, formularios que me permite generar encuestas y exámenes autocalificables. Esta parte está súper bien, súper importante. La vamos a ver en las sesiones subsecuentes. Podemos recuperar tiempo que nosotros invertíamos en la calificación al utilizar los formularios porque se automatiza. Jamboard también, porque Jamboard es una pizarra digital, una pizarra que puede ser interactiva y que también puede ser colaborativa. Con todo eso yo produzco y yo genero contenido, ¿vale? ¿Cómo me comunico? Pues a través del correo electrónico, a través de la mensajería instantánea, como lo son Hangouts, por ejemplo, o chat, que es algo muy similar. Los grupos, en donde yo puedo pues abrir foros de debate, por ejemplo. También puedo comunicarme a través del calendario porque yo envío una invitación para una reunión. Y tengo, bueno, también la posibilidad de crear listas de tareas como los tasks, que son eso, listas de tareas, y tener notas también, espacios en donde escribir, en donde también generar un poco de contenido, en donde comunicarme y compartir el resumen de una junta, por ejemplo, o ponernos de acuerdo para hacer algún trabajo entre compañeros a través de una nota en donde vayamos metiendo cuáles son los requisitos, cuáles son los materiales, quién se va a encargar de qué, en fin, ¿vale? ¿Cuáles son mis herramientas de aula como profesor? Pues Google Sites me puede ayudar muchísimo a generar proyectos interdisciplinarios a través de la generación de una página web muy fácil que pueden utilizar los alumnos y que de hecho en muchos de los casos nosotros sugerimos que sean los alumnos las que las construyan dentro de su proyecto. Y bueno, pues evidentemente Google Classroom, que será la herramienta estrella en donde nos podamos comunicar con los alumnos, podamos dejar las tareas, podamos establecer tiempos límite, podamos revisar las tareas ahí mismo, calificar, enviar la retroalimentación y absolutamente todo queda organizado en un solo lugar, ¿vale? Hay también otras herramientas adicionales de gestión y adaptación, es decir, herramientas que nos van a permitir enriquecer el funcionamiento y el trabajo de todas estas aplicaciones que hemos estado mencionando, que son gratuitas, que vienen dentro de nuestra suite y que, bueno, nos van a permitir mejorar, como les comento, el rendimiento o la experiencia con el trabajo de estas aplicaciones. Ahora, aquí tenemos unos datos que deben de conocer todos ustedes con cuentas educativas. Número 1, los datos se mantienen seguros. Es decir, mi información personal, la información que ya la secretaría o el administrador TI de la consola de mi colegio trabajaron, es decir, generarme un usuario con mi nombre, todo lo que yo estoy gestionando dentro de mi clase, mis correos electrónicos, mis archivos, todo lo que subo a Drive, todo está seguro, ¿vale? No hay anuncios, como les decía yo, no hay publicidad. Google apoya el cumplimiento de las recomendaciones y los reglamentos internacionales con los que hay que cumplir y nacionales también, es decir, la protección de datos. Y, bueno, hay información muy clara sobre las políticas de privacidad y seguridad de Google. Entonces, sabemos que este es un tema que muchas veces nos causa temor y a la vez también curiosidad, porque, bueno, ¿qué están haciendo con mis datos? ¿Qué hacen con los correos electrónicos que yo envío? ¿Qué hacen con la información de las listas de los alumnos que yo tengo, con los que yo trabajo, ¿vale? Entonces, todo eso está 100% seguro, 100% protegido y la intención de poder utilizar la suite, pues es que mejoremos o eficientemos nuestros procesos tanto de comunicación como de colaboración y trabajo con nuestros estudiantes, ¿vale? Algo bien importante que quisiéramos señalarles es que una vez que ustedes utilicen Classroom, vamos a tener también una sesión en donde les vamos a enseñar a utilizar Classroom, a sacar el mejor provecho de esta herramienta,
pero es importante que ustedes tengan en cuenta estos números, ¿vale? En comparación con lo que ustedes estén acostumbrados a utilizar o estén utilizando hasta el momento para llevar a cabo sus clases. En las cuentas educativas, nosotros podríamos tener 20 profesores simultáneos en una sola clase, es decir, en un salón de clases podemos ser 20 profesores trabajando de manera colaborativa en una clase, ¿vale? Ese es el límite. ¿Y cuántos alumnos podríamos tener? Hasta 1000. Entonces, el espectro al que llega o el alcance que tiene la suite de Google para educación es enorme, ¿vale? Hay hasta 1000 clases a las que te puedes apuntar, es decir, yo podría tener dentro de mi Classroom como alumno hasta 1000 clases en las que estoy participando o de las que he sido partícipe. Y bueno, pues, por ejemplo, podríamos dar de alta hasta 20 tutores o padres conectados a la cuenta de los alumnos para que les lleguen los informes y en fin. Entonces, a nosotros nos parece súper importante que ustedes tomen en cuenta el alcance que tiene esto, con cuánta gente puedo colaborar, a cuántas clases me puedo inscribir, cuántos alumnos puedo tener en una sola clase, porque muchas veces estamos acostumbrados a tener grupos muy numerosos y a veces, dependiendo de las plataformas que utilicemos, pues tenemos un límite. Aquí, pues nuestro límite son 1000 alumnos dentro de una clase. Entonces, el alcance es muchísimo. Ahora, para hablar un poquito más sobre la cuestión de seguridad y cómo podemos mejorar o estar al tanto de nuestra conectividad o de nuestra conexión en casa, que es algo súper importante porque todos estamos trabajando desde casa, así como yo en este momento. Me va a ayudar Víctor. Víctor, ¿andas por ahí? Así es. ¿Cómo están todos? Listo. Muy buenas tardes. Gracias, Lau. Pues es muy sencillo. Muchos hemos tenido algunas dudas en general. Obviamente es una situación bastante atípica, pero a muchas veces no tenemos el tiempo o alguien que nos guíe un poco en cuando algo no funciona, sobre todo en el tema de la conectividad. No sabemos exactamente dónde está el problema. Entonces, miren, lo dividí en 4 partes, ¿sale? O sea, el problema está en una de esas 4 cosas. Siempre, ¿no? O sea, va el internet, está en una de esas 4 cosas. Bueno, hay una quinta que es la luz, ¿no? Que la electricidad que funciona para todos, pero finalmente, de manera general, cuando hay un tema de internet en casa o incluso en una empresa, tiene que ver con uno de estos 4 elementos. Entonces, nosotros no podemos controlar el proveedor de internet, del cable, pues más o menos podemos controlar algunas cosas. Entonces, nosotros tenemos básicamente control sobre los dos de la derecha, los dispositivos y el access point. Si un dispositivo de ustedes tiene algún problema, pues puede tener muchas razones, pero si es un problema de conectividad, lo más normal es que pueda tener un uso del procesador alto, ¿no? Por un uso del procesador me refiero, es como querer meter a 25 personas en un pequeño auto, ¿no? Con un motor pequeño. El auto, pues todo se va a desvencijar y vamos a tener como muy poca velocidad y etcétera, etcétera. Es por tener como muchas personas. Entonces, análogo a tener muchas personas en un auto pequeño, pues es como tener muchos programas o muchas cosas corriendo dentro de una computadora con un procesador pequeño. Entonces, lo primero puede ser el CPU. Eso ustedes lo controlan, entonces no se les olvide que antes de una clase o cuando van a presentar algo como lo que estamos haciendo, lo ideal es siempre cerrar las herramientas que no van a usar en este momento antes de pasar a la clase, ¿sale? Entonces en los dispositivos. En el celular o el dispositivo smartphone, por ahí nos comentan que sí se puede hacer con el equipo, una PC o con una Mac, con un Linux o con lo que ustedes quieran. Sí, claro, con todo esto, acuérdense que la plataforma de Chrome, o sea, el navegador de Chrome está disponible en todas las plataformas, entonces se puede hacer desde ahí. ¿Qué pasa en el celular? Pasa lo mismo, acuérdense que el celular es básicamente un CPU, vamos, hay un procesador, hay memoria RAM, igual que en una computadora, entonces básicamente es una computadora en chiquito. Entonces, si tengo muchas aplicaciones abiertas o tengo muchas cosas dentro del celular y muy poca memoria, lo que voy a alcanzar es el mismo fenómeno, ¿no? Muchas personas en el mismo coche y se hace más lento las cosas. Entonces, ¿qué les recomendamos? Igual, antes de empezar a tener esta sesión, ya sea que ustedes tomen la clase o que ustedes generen una clase, siempre es importante que en los dispositivos limpien un poco de las herramientas que no van a usar específicamente ese momento, ¿no? Finalmente, en la computadora, o en este caso, por ejemplo, yo habíamos puesto en Smart TV, también pasa una cosa.
Entonces pueden ser, lo primero es checar el equipo. El equipo puede tener un problema de procesamiento y eso es porque tiene muchas cosas abiertas. Entonces, tengamos esa precaución de cerrar lo que no necesitamos. La segunda es, bueno, ¿qué otra cosa puedo controlar yo? Ya cerré aplicaciones, se ve bien, le di actualizaciones, parece que está bien, pero aún así sigo lenta o sigue lenta la conexión. Entonces, acuérdense que de donde dice dispositivos a donde va modem, allá hay algún tipo de medio que conecta. Entonces puede ser que un cable esté conectado o pudiera ser que solamente es internet inalámbrico, o sea que existe que el módem de la marca o del proveedor que les instaló, pues tenga algún tipo de conectividad inalámbrica. Entonces, hay muchas razones por las cuales esto puede estar preocupando, o más bien que no genere una buena conectividad, pero es muy sencillo. Si tienen un cable, ¿no? Si tienen una computadora en casa y tienen un cable de estos de red, conecten su compu directo y si funciona bien, pero no está funcionando tan bien con los dispositivos que están inalámbricos, ahí cuál puede ser el problema. Entonces veamos, si el medio 1 funciona y el medio el medio 2 no funciona, muy probablemente el medio es el problema. ¿Eso qué quiere decir? Que a veces cuando estamos muy lejos del módem o a veces cuando estoy en un edificio de departamentos y hay muchos módems, todas las frecuencias se pelean entre ellas, ¿no? Entonces es de alguna manera como si cada departamento tuviera una fiesta y todo el mundo le pone la música a todo volumen. Entonces, si yo puedo escuchar la música del vecino y el vecino puede escuchar mi música, realmente ya no es una buena experiencia. Y a veces pasa en ciertas zonas cuando hay muchos de estos dispositivos juntos, que se están peleando como por el mismo canal, lo que llega a suceder es que yo tengo una mala experiencia de conectividad. Entonces, esas cosas más o menos las puedo controlar yo. Es decir, yo puedo ver si es una cosa local conectando mi computadora o el dispositivo a través de un cable y si funciona bien, entonces, hay varias maneras. Podría entrar al manual de que nos dejaron del módem y ver unas cosas de cómo cambió el canal, ¿no? Hay muchas aplicaciones para hacer eso. No es el propósito de hoy, pero lo que sí queremos que sepan es, a ver, hay que checar que mi dispositivo está bien. Ahora, viene el router o el módem o el access point, como ustedes le llaman, que es normalmente el equipo que nos deja el proveedor de internet, y ese pues hay que checar las cosas básicas. Si yo me conecté con una computadora y salgo bien, pues entonces no debe ser el problema del equipo. Si no le veo lucecitas o algo por el estilo, muy probablemente el problema está en este equipo, ¿sale? Entonces hay que verificar que esté prendido, que tenga los foquitos de cierto color, y si ven foquitos rojos, lo más probable es que los foquitos rojos indiquen que hay algún problema. Entonces ahí de inmediato pues hay que hablar con el proveedor. Otra cosa que a veces también podemos checar son los cables. Entonces, si se fijan, el módem se va a conectar a través de alguno de los cables o alguno de los medios, ¿no? Entonces, en este caso hay zonas del país que están conectadas con fibra. La fibra óptica es básicamente un pequeño cablecillo hecho de tal cual de vidrio, un poco flexible y que la información se transporta a través de luz. ¿Qué ventajas tiene este? Típicamente tiene más ancho de banda o de alguna manera pueden pasar más megas de internet por ahí. Y bueno, eso siempre es bueno y no es tan susceptible, o sea, no hay tanto problema si de repente llueve allá afuera, ¿sale? O sea, si se caigan los rayos y todo ese tipo de cosas, no es tan susceptible a esos temas. Pero bueno, no está la fibra en todos lados, ¿no? Habrá algunas colonias que sí y habrá algunas colonias que no. Si pueden elegir, elijan un proveedor que tenga fibra en donde están y normalmente es un poco mejor el servicio. Después viene el cable coaxial, ¿no? Estos que van en la televisión, que se enroscan, y ese es para la parte de de ciertas compañías cableras. Eh, eh, Ustedes lo van a ver y lo que estamos buscando con esos cables es que no estén desconectados, que no se vean trozados, que no le haya caído algo ahí, ¿no? Que el perro no lo haya mordido. O sea, estamos buscando que lo que llega a nuestro módem, nosotros estamos queriendo controlar que el error no esté de nuestro lado. Entonces, los cables coaxiales a veces lo que llega a suceder es que, pues sí, se desconectan, se zafan, alguien pasa medio corriendo y entonces se ve que el cable como que se separó un poquito. Ese tipo de cosas nosotros sí las podemos checar, ¿no? Sin recurrir al proveedor. Luego habrá algunos de ustedes que también tienen como cable de teléfono que llega de la calle. Ahí acuérdense de revisar que los filtros estén bien
y que las puntas, esas como conectores que se ven al final, que esas puntas no tengan como algo que las obstruya. Muchas veces lo que sucede es que se ponen de otro color, verde o de otro color, que básicamente se les hace como salitre, ¿no? O se sulfatan, lo que se les dice. Entonces, cuando ya está como salitre y eso, hay que llamar al proveedor para que cambiemos el cable, o si es un cable de nosotros, pues cambiar el cable nosotros. Y finalmente hay algunos de ustedes que también reciben el servicio de internet y de telefonía por una mini antena, como la que se ve ahí. Entonces, nosotros podemos checar nada más antes de marcarle al proveedor que, bueno, que la antena pues se vea bien, que no le hayan dado un pelotazo, porque a veces pasa que están jugando los chavos y pues el balón va para allá y la desorienta tantito. Entonces, lo que sucede ahí es que perdemos conectividad, ¿no? Entonces, si esas cosas las revisamos y estamos bien, entonces ya estamos seguros de que muy probablemente lo que sucede o la falta de conectividad que yo tengo es por el proveedor de internet, ¿sale? No le tengan miedo a hablar con ellos. Ellos siempre van a estar para ahí para ustedes y normalmente hay un teléfono, hay un lugar y ustedes les van a hacer estas preguntas que les estoy haciendo yo aquí, ¿sale? Habiendo dicho eso, ya que checamos la parte física, acuérdense que esto es la parte física, ahora vamos a checar qué pasa dentro de la computadora, ¿sale? Entonces, fíjense en eso. Me faltó un temita aquí. Ya que está todo eso, otra cosa que yo puedo empezar a checar de ese diagrama es cuántos dispositivos tengo conectados. Entonces, a veces sucede, y ahí tienen que leer el manual del módem que les llegó. Cada módem pues no se conecta ilimitado, ¿no? Así como no pueden meter a 50 personas en un TIDA, ¿no? Bueno, se lo pueden intentar, pero no van a caber. Lo que va a suceder es que los módems también tienen una capacidad límite. Entonces, a veces se pueden conectar uno, o dos, o tres, o cuatro, o cinco, o seis dispositivos, dependiendo del servicio contratado. Entonces, a veces pues le prestamos el internet pues al vecino y conectamos un celular y luego quizá el otro vecino también lo está usando y de repente en esta pandemia pues quizá en casa tenemos una computadora, ¿no? Y entonces de repente hay más de los dispositivos que el equipo puede utilizar y experimentan el mismo fenómeno, ¿no? Se vuelve un poquito más lento, ¿sale? Entonces, bueno, perfecto. Déjenme hacerles una pequeña introducción a esta parte y me parece que vamos a ir perfecto, listo, gracias, Médico. Déjenme, voy a mi otra computadora y les hacemos más bien la computadora del demo y les hacemos un pequeño demo de entrada. Adelante, Lau, ¿nos ibas a comentar algo? No, pues retomar algunos puntos de lo que tú comentabas, que es súper importante. Muchas veces decimos, es que las aplicaciones no funcionan o no está jalando bien o no me permite hacer lo que yo quiero, pero muchas veces lo que sucede es que no tenemos una buena conexión a internet o estamos compartiendo la conexión con muchos dispositivos y pues evidentemente no contamos con la infraestructura como para que nos aguante todos los dispositivos que tenemos en casa conectados. Yo que soy maestra y a lo mejor estoy con mis hijos también en la casa que están tomando clases, pero también hay alguien más que está viendo Netflix. Entonces, es súper importante que contemplemos pues la cantidad de dispositivos que van a estar conectados y si tenemos la opción de conectarnos con cable en alguno de esos dispositivos para mejorar nuestra conexión o para poder dar mejor nuestras clases, pues hagámoslo en la medida de lo posible, ¿no? Sí, correcto. Eso nos ayuda bastante a este proceso. Entonces, lo que voy a hacer es le voy a pedir al equipo de producción si me puede subir el equipo de demo que tenemos aquí para ver algunas cuentas. Entonces, en otra pantalla, pero tenemos un mensaje del buen Carlos, ¿verdad? Sí. Muchas Adelante, gracias, Carlos. Vic. Muchas gracias, Lau. Fíjense que ahorita, pues en el chat, y como al principio comentábamos que es muy importante que nos compartan sus preguntas, sus dudas. Hemos visto que hay muchas dudas respecto al tema de su cuenta educativa para poder acceder a todo lo que Lau les estuvo platicando, todas las aplicaciones. Bueno, es muy sencillo. Por una parte, maestras, maestros, es muy importante que revisen en este momento, bueno, después del webinar, por favor, su correo institucional, el que ustedes ya cuentan con él, que es @sec.guanajuato.gov.mx y en ese correo revisen porque ahí se les hizo llegar su cuenta educativa de Google. ¿Cómo identifico que es la cuenta educativa de Google? Debe ser un @educaciongto.mx.
A lo largo de la sesión vamos a tratar de poner un banner en la parte de abajo para que puedan ustedes identificar ese dominio. Recuerden, es @educaciongto.mx, ¿vale? Eso es para los que ya tienen su cuenta institucional, ahí les van a hacer llegar directo su cuenta educativa o ya se las hicieron llegar. Ahora bien, si son de nuevo ingreso, ¿a dónde pueden contactar? Bueno, les vamos a pasar el siguiente correo electrónico de contacto donde ustedes pueden escribir para requerir su nueva cuenta. Y es la siguiente, es plataformagoogle@seg.guanajuato.gov.mx. La voy a volver a repetir y también vamos a tratar de ponerla más adelante para que ustedes puedan tomar nota. Es plataforma Google, ya la tenemos aquí en pantalla, muchas gracias, Erika, es plataforma Google @seg.guanajuato.gov.mx. Así que maestros, no se preocupen, creo que es muy importante que ahorita pues continúen escuchando todas las sesiones. Más adelante ustedes pueden contactar este correo para poder solicitar su cuenta educativa, la cual es @educaciongto.mx, ¿vale? Pues muchas gracias por el espacio, Vic, Lau, para que puedan seguir, pero era muy importante resolver esas preguntas de los maestros y maestras. Súper. Ok, perfecto. Entonces, ahora sí, vayamos al inicio de la demo. Entonces, voy a voltear tantito porque aquí tengo la otra computadora. Entonces, miren, es muy sencillo. Acuérdense que ustedes tienen un navegador. Este es, en mi caso, es mi navegador. En este navegador, pues para mí, yo lo hago así, pero hay muchas formas de entrar. Yo básicamente pongo gmail.com, ¿sale? Y bueno, ahí ya había entrado. Lo voy a hacer desde cero para que lo podamos ver, ¿no? Entonces, a veces nos confundimos con en dónde estoy. Entonces, simplemente le pongo gmail.com para que pueda acceder al sistema. A ver, yo sé que puede ser un poco confuso que digan, oye, pero estoy en el Gmail, pero no estoy en el Gmail. En realidad es que son, digámoslo así, le llamamos Gmail al servicio de correo que ofrece Google. Entonces, ese servicio de correo, para el caso de Educación GTO, está personalizado, pero el nombre, digámoslo así, de esto es este de aquí, ¿no? Entonces, déjenme entro desde totalmente cero, porque aquí lo teníamos, perfecto. Entonces, yo entro a gmail.com, me pide un usuario, ¿no? En este caso voy a utilizar este usuario. Fíjense cómo yo tengo esta cuenta que el componente es demo y educando, es el tema de la cuenta de demo, @educaciongto.mx. Ese es el dominio al que se refería Carlos hace rato en el tema de cuáles son el dominio que hay que buscar. Si ustedes buscan esta terminación, lo voy a hacer un poquito más grande, si ustedes buscan esta terminación en su correo oficial, deberían de tener algún acceso, ¿no? Y si no, bueno, también podemos ir, nos comentaban por ahí que también en la página del SEG, ahorita se las vamos a poner en la página de la Secretaría de Educación de Guanajuato, también existen varios métodos de contacto en donde podemos acceder a más recursos en cuanto a lo que se habla de la falta de cuentas o hacer temas con las cuentas o algo de soporte técnico. Entonces es muy importante que también revisen la parte de la página de internet de la Secretaría de Educación de Guanajuato. Me pide una contraseña, es muy importante que yo vea que esta es mi cuenta. Si aquí dice @gmail.com, pues estoy entrando a mi cuenta privada. Si aquí dijera otro dominio, pues estoy entrando a otra cuenta, ¿no? Pongo mi password. Y listo, ¿sale? Eso es como el paso número 1 de la cuenta. Entonces, básicamente, 3 cosas que hay que aprendernos es la parte de el @gmail, ¿no? Voy a hacerlo una vez más. Voy a cerrar como que todo para que vean desde dónde. Entonces, yo busco básicamente mi navegador. Este es mi navegador de Chrome. Voy a abrir una ventana temporal. Entonces, aquí está mi navegador. Pongo arriba gmail.com. Aquí arriba en gmail.com me pide un correo electrónico. Entonces, ¿cuál voy a poner? El que les había dicho. Este es mi correo electrónico para pruebas. Ustedes tendrán alguno que refiere a su nombre y a su apellido. Yo voy a poner este. Vic, creo que tu pantalla no está compartida, ¿eh? Ok. A Bien. ver si Erika nos ayuda. Perfecto. Bueno, mientras les platico un tema, lo que les decía hace rato del tema de la configuración y todo,
es que tengamos esa, lo que estoy buscando es que tengamos esa un poco habilidad de desarmar el tema en varios puntos, ¿no? Un punto es, en general, el punto de cuáles son las cosas que yo puedo controlar, y otro punto en general son las cosas que pueden controlar los demás o que ya tienen que hacerlo a través de eh, un proveedor de Internet en este caso, ¿no? Entonces, creo que ya está otra vez compartida mi pantalla. Si me ayudas, Erika, por favor. Listo, muy amables. Disculpen por eso. Entonces, les comentaba, de nuevo, aquí puse gmail.com. Perfecto. Llego aquí. A veces me dice aquí, crear una cuenta. Ahorita no, simplemente puedo ponerle acceder, porque yo ya tengo una. Pongo mi cuenta. Esta es la mía, pero ustedes, cada uno van a recibir alguna de ustedes. Y este es el dominio que vamos a estar utilizando, ¿sale? Esto es bien importante porque todas las cuentas de los alumnos se hicieron con este dominio. Si tenemos o estamos utilizando la que tiene el mismo dominio, es mucho más sencillo colaborar con ellos y los permisos y todo esto, ¿no? Entonces, Demo y Educando, que es mi nombre. Ustedes, a lo mejor, si trabajáramos junto con ustedes, a lo mejor sería B Segura o Víctor.Segura o Víctor.Segura 4, ¿no? Porque a veces hay muchos homónimos. Y listo. Le doy siguiente. Fíjense cómo aquí estoy entrando a esta cuenta, no estoy entrando a una cuenta de Gmail ni nada, sino es una cuenta de este dominio, y aquí pongo mi password. Y listo. Para mí es lo más sencillo entrar aquí al correo para muchas razones, ¿no? Por muchas razones. La primera es, muy probablemente tengo ya algunos correos pendientes sobre procedimientos, cómo contactar al equipo de soporte, a dónde me remito a la página de la SEC. Todos estos temas probablemente ya están aquí. Pero también algo que me gusta de esto es que ya tengo todas mis aplicaciones aquí. Y estas se ven un poquito más arriba. Entonces, si se fijan aquí arriba, tenemos unos pequeños puntitos. El nombre oficial de esto es el mosaico, pero en general, pues el mundo de los entrenadores lo conoce como el waffle, ¿sale? Porque sí parece un poquito un waffle. Entonces, fíjense cómo arriba, aquí a la derecha, tengo como si fuera un menú, y ahí es donde voy a encontrar lo que platicaba Laura hace rato. Entonces, tenemos ahí desde las aplicaciones en donde estoy en este momento, la de Gmail, pero también tengo un espacio de almacenamiento, tengo donde voy a poder llevar mi clase, el Classroom, y tengo toda la ofimática que necesito. Es decir, tengo un editor de texto, tengo un editor de hojas de cálculo y un editor para presentaciones, que en Google se llama documentos de Google, hojas de cálculo de Google y presentaciones de Google. ¿Vale? Cosas mucho más padres también, o que también nos gustan mucho, es el calendario para podernos organizar, sobre todo ahorita que no estamos pudiendo normalmente, digamos, ver al otro profe o al colega o al director. El utilizar el calendario que viene incorporado nos ayuda a precisamente organizarnos con los demás y que los demás puedan ver, si así ustedes lo desean, disponibilidad y eso, pero eso lo podemos revisar en otro webinar. Entonces, lo que quiero que sepan es, con el acceso de la cuenta que acabamos de dar, tenemos acceso a todas estas herramientas, ¿sale? Y se fijan, aquí hay más herramientas que tienen que ver con el dominio. Una de ellas, por ejemplo, hablaba Laura del Jamboard, que es la pizarra electrónica, y aquí está el Classroom en donde yo doy mis clases, y la ofimática normal. Me voy a meter a una de estas, por ejemplo, la parte de la ofimática normal, solo para revisar qué puedo hacer aquí. Entonces, se fijan, pues entro a la ofimática, no tengo un documento, y aquí arriba, voy a hacerlo más grande, me dice, puedo iniciar un documento que ya empiece como un ensayo, o sea, que ya tenga un formato bonito de ensayo, que tenga un formato bonito de informe, o otro de informe, o lo que ustedes quieran, o simplemente que sea un documento en blanco. Si le pongo documento en blanco, fíjense lo que acaba de pasar, pues tengo un editor de texto. Y es un editor de texto, si ya conocen algún editor de texto de cualquier marca en toda su historia, pues van a ver que son muy parecidos. O sea, tengo un menú de archivo, tengo un menú de editar, uno de ver, uno de insertar, uno de formato. Donde empieza a hacer algunas diferencias ya es en este formato, en este menú de herramientas. El menú de herramientas tengo varias cosas interesantes porque Google le agrega, obviamente, lo que hablaba esta Laura sobre, digamos, que la inteligencia artificial o todo lo que es que las máquinas aprendan. Y una de ellas, por ejemplo, es esta cosa que es el dictado por voz. Entonces, cuando vamos a hacer un cambio, el poder
hacer este cambio poco a poco. Nos cuesta a veces un poco de trabajo porque no le vemos qué beneficios hay o no vemos qué problemas nos resuelve. Uno de los problemas que a mí me ha ayudado mucho es esta parte del dictado por voz, porque quizá no todos nosotros escribimos con los 10 dedos, ¿no? Quizá escribimos con uno, con dos o cosas por el estilo. Igual pasa con nuestros alumnos, pero si yo le puedo dictar a la máquina, entonces es un poquito más sencillo de alguna manera. Entonces la idea es, ahorita si se fijan, estoy realmente dictándole a la máquina. Pueden ver que no estoy usando mis manos. Déjenme, ya le puse pausa. Y la idea de eso es que me ayude a que si yo ya tengo algún documento y lo tengo que pasar a este tipo de plataformas, o si yo me estoy inspirando para crear mi nueva clase, o si alguno de mis alumnos necesito que me diga de sus palabras qué piensa del ensayo, cuál es su resumen, o quién es él como tal o ella, para que nos diga exactamente sus pensamientos, esta herramienta es bastante buena para muchas de estas cosas, para hacer ejercicios y para otras cosas. El alumno obviamente lo tiene que revisar, hay trucos para la puntuación y todo esto, pero finalmente me da una estructura de dónde podemos empezar y ya no empezamos desde cero. Entonces, se fijan, sí nos está resolviendo algunos problemas. Otro problema que nos resuelve es, si se fijan, esto no lo tengo que instalar. O sea, lo único que tengo es abierta, sino más una, entonces puede operar de mejor manera, ¿no? Entonces, otra cosa que nos gusta. Entonces, me voy a regresar a otra cosa que tienen que ver aquí. Fíjense arriba nada más, hasta arriba. Fíjense cómo me estoy moviendo entre las pestañas. Entonces, aquí estoy en la pestaña del documento y yo creé esta ventana de documento a partir de que, aquí se acuerdan, le piqué al waffle. Entonces, lo que es interesante aquí es que, o un poquito diferente, es que en lugar de que se me abran muchas pestañitas de aquí abajo o donde tengo mi barra de trabajo, cuando yo le doy clic aquí al waffle para hacer algo, se abre esa aplicación y si se fijan, ya vieron, me lo puso del lado derecho. Entonces, la idea de esto es que ustedes tengan estas pestañas, estas se llaman pestañas, y que ustedes puedan tener esta movilidad que necesitan a través de estas pestañas arriba. ¿Sale? Ahora, ¿cómo empezamos? Hay una frase que les quería compartir. Ya es una cosa como de matemáticas, pero se me hizo muy bueno. Es una persona, si quieren la referencia luego se las comparto, pero es un psicólogo de una tendencia budista de California, y una cosa que él hablaba es, él tenía una fórmula muy interesante. Decía que el sufrimiento, vamos a hacerlo aquí nada más como sufrimiento por el cambio, ¿no? Entonces, el sufrimiento por el cambio, es decir, yo ya conozco algo y pues aprender una cosa nueva me va a costar mucho trabajo y eso es tema de un sufrimiento y lo entiendo. Claro que sí, todo lo nuevo cuesta trabajo y por eso cuando vayamos avanzando, pues siempre el inicio es difícil. Pero una vez que lo vamos dominando, se siente muy bien ya cuando ya tienes el dominio de cualquier habilidad, desde andar en bicicleta hasta poder hacer un pastel, pasando por hablar otro idioma. El principio siempre será difícil, pero fíjense qué interesante, interesante fórmula hace este personaje, ¿no? Dice, sufrimiento por el cambio, imaginemos así, o sea, decir, sufrir porque el cambio o porque hay algo nuevo o que tenga muchas cosas o el mundo cambió, eso nos genera sufrimiento, claro que sí. Pero eso está compuesto por dos cosas. El dolor, ¿no? El dolor del cambio, digámoslo así. O sea, todo lo que cuesta trabajo o sea, sí, me tengo que levantar más tarde para X cosas, más temprano para X cosas, a lo mejor el sábado lo tengo que revisar, y eso es un poco, pues está provocado y eso no lo tengo yo control, o sea, no tenemos el control sobre el COVID, no tenemos el control sobre muchas cosas, solo tenemos el control sobre usar el tapabocas a lo mejor y este tipo de detalles, pero pues que se diera un COVID en el mundo, sobre eso no tenemos control. Entonces, este dolor del cambio, pues es constante, es decir, todo el tiempo las cosas cambian y no hay nada que yo pueda hacer al respecto. No puedo detener el mundo y decir, ¿sabes qué, mundo? Detente para que yo no me estrese. No podemos, ¿sale? Entonces, las cosas van cambiando y pues sí, las cosas cambian y esta es una constante. Finalmente, esto lo multiplica por otra parte bien interesante que es la resistencia. Entonces, dicen así, cuando yo estoy empezando o cuando no han empezado con su cuenta,
A veces nos cuesta mucho trabajo porque yo ya conozco una herramienta y yo sé que tenemos muchas carencias y yo sé que tenemos muchos procesos por llegar ahí, pero tampoco lo estamos pidiendo que lo hagan de la noche a la mañana, ¿sale? Eso es bien importante. Ténganse suficiente paciencia para entender que esto es un proceso, e igual que cuando todos nosotros aprendimos a caminar, a nadar, a leer, escribir, no fue una cosa de la noche a la mañana. Entonces, ténganse mucha paciencia, pero sobre todo, fíjense en esto, ¿cuánta resistencia le van a poner a este proceso? Si la resistencia es muy grande, que ustedes se resisten y es un no, 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 porque no quiero, porque no, no, no. Como el dolor, es el dolor por el cambio es constante, ¿qué va a suceder? Mi sufrimiento va a ser mayor, ¿sale? Mucha resistencia igual a mucho dolor. Entonces, si yo me resisto a que el mundo pues, es así o que yo no quiero que sea así y todo ese tipo de cosas, pues vamos a estar sufriendo porque estamos esperando que pues, las cosas mejoren y estoy de acuerdo. Sin embargo, si esta resistencia la disminuimos un poquito y esperamos que estas cosas nuevas y esta situación que tenemos, pues bueno, nos vamos adaptando al cambio, es decir, bajamos mucho nuestra resistencia y nos vamos adaptando, lo que va a suceder es que vamos a sufrir menos. Entonces, hay una película que me gusta mucho, ojalá que la hayan visto por ahí, pero por ahí está La vida es bella. Y acuérdense que es de una persona, no los voy a spoiler, no voy a decir el final ni mucho menos, pero un grupo de personas que caen en un campo de concentración y es un papá y un hijo, ¿no? Pero lo interesante o lo muy bonito de esto es cuando el hijo pues lo ve, no sabe qué pensar de esa situación, el papá se lo hace o se lo trata de hacer mucho más ameno. Y eso un poco que ejemplifica, no digo que sea la solución para todo, pero sí es interesante reflexionar en cuánta es su resistencia por aprender cosas nuevas o adaptarse a la situación que tenemos, incluyendo con las carencias, porque en la medida que la resistencia es más grande, el sufrimiento también va a ser más grande. Y sobre la resistencia, sí tenemos control. Entonces, igual que cuando nos van a poner una inyección y nos resistimos y nos ponemos como que todos rígidos para que no entre la aguja y no queremos así, y eso es algo bien interesante, ¿no? Entre más rígidos nos ponemos, la aguja duele más. Eso es lo que estamos hablando. Entre más resistencia ponemos y ponemos más duro el músculo, es más complicado. En cambio, cuando relajamos un poco el músculo y aceptamos la situación y dejamos que eso suceda, normalmente los tejidos no están duros y la aguja puede hacer su trabajo mejor o de mejor manera. ¿Sale? Entonces, bueno, esto es simplemente una cosa general sobre lo que era cómo entrar a mi cuenta, cómo entrar a mis aplicaciones, ¿no? Ya habíamos visto esto. Aquí entro a mis aplicaciones, pero sobre todo cómo doy el primer paso hacia cosas nuevas, herramientas nuevas, una situación nueva y todo ese rollo, ¿no? No suframos tanto por nuestra resistencia, limitemos un poco nuestra resistencia al cambio, hagámoslo más chiquita, porque eventualmente si nuestra resistencia fuera cero, de alguna manera, nuestro sufrimiento sería un poquito menor. ¿Vale? Entonces, nosotros todos tenemos confianza en ustedes, todos sabemos que ustedes pueden llegar, pero además todos ustedes tienen toda nuestra paciencia. Las próximas 3 semanas nos vamos a ir a su paso, nos vamos a ir poco a poco conforme vayamos avanzando junto con ustedes y no lo tienen que aprender de hoy para mañana. ¿Sale? Va a ser un proceso, tengámonos paciencia, veámoslo como algo nuevo que siempre nos va a mejorar y creo que eso nos va a ayudar muchísimo a avanzar en este nuevo proceso. ¿Vale? Entonces, los regreso un poco la conversación al equipo para ver si podemos resolver algunas preguntas. Sí, Víctor, por ahí estuvimos respondiendo algunas de las preguntas en el chat, pero por ahí hay una importante que incluso también el equipo de la Secretaría nos ayudó a responder, que preguntaban, bueno, ¿para quiénes se habían creado las cuentas? Entonces, las cuentas se crearon para alumnos, docentes, directores, supervisores Buenísimo. y ATPs, ¿sale? Entonces, para todos ellos hay cuentas educativas de educaciongto.mx. Súper. Y no sé, por ahí hay muchas dudas acerca de eso, de si se tienen o no los correos de los alumnos.
en dónde se puede pedir las cuentas. No sé si Carlos esté por ahí para repetir nuevamente el mensaje que nos dio. Sí, si quieres ahorita, ¿qué tal, Carlos? Ahí está. Gracias, Vic. Sí, o sea, volverles a reiterar, maestras, maestros, ¿no? Este es como el primer webinar introductorio y uno de los temas pues, más recurrentes es el acceso a la cuenta, volverlo a reiterar para que exista esta interacción entre los maestros, ustedes, maestras, maestros, con sus alumnos. Es muy importante que tengan el mismo dominio educativo, que lo vemos al repetir, es el de @educaciongto.mx. En varios comentarios del chat comentan que desde el 30 de abril habían recibido estos correos, seguramente a lo mejor algunos ya los encontraron, algunos no. Nuestra recomendación nuevamente es, en caso de que no lo encuentren, favor de contactar al correo que ahorita vamos a poner en pantalla, que es plataforma Google, @sec.guanajuato.gov.mx. Ahí, con mucho gusto, maestras, maestros, pues pueden contactar para poder solicitar su cuenta, sobre todo para los de nuevo ingreso que no tenían la cuenta educativa. Entonces, sí es muy importante el que todos los alumnos, pues sí cuenten con esta cuenta. Si tuvieran otra cuenta educativa que tiene otro dominio que no es educaciongto.mx, no van a poder ustedes utilizar esta interacción. Entonces, es muy importante, maestras, maestros, el caso de que no puedan tener acceso, favor de contactar a esta cuenta para que les puedan apoyar. Y de todas maneras, toda esta semana, pues la idea es que todas estas sesiones pues les sirvan de entrenamiento. Esto es algo exclusivo solo para los maestros y maestras de Guanajuato. Se está dando este apoyo. Y asimismo quisiera comentar que obviamente nos venían varias igual preguntas en el chat si se va a grabar o no la sesión. Entonces, bueno, aquí el mensaje que va a quedar grabado todo en el canal de YouTube de la Secretaría de Educación del Estado de Guanajuato. Ahí es en donde van a quedar grabadas todas estas sesiones. El canal es Secretaría de Educación de Guanajuato. Así es como ustedes pueden visualizar nuevamente todas estas sesiones. De hecho, si ustedes ingresan, ya aparece actualmente todas las sesiones que se van a estar dando esta semana, para que con mucho gusto ahí los vamos a estar esperando y también van a ir poniendo sus dudas. Exacto. Buenísimo. Muchas gracias, Carlos. Pues sí, en el canal de Guanajuato también a través de las redes sociales de YEducando nos pueden seguir para que estén también al tanto de los webinars que vienen y del contenido que nosotros tenemos ya también cargado en el canal. Pero pues bueno, el objetivo de todas estas sesiones pues es acercarnos a ustedes e irlos guiando en estos primeros pasos para que puedan utilizar sus cuentas de la mejor manera. Y estamos muy al pendiente de sus dudas para poder apoyarlos. Claro. Sí, también por ahí acuérdense del portal de la Secretaría de Educación de Guanajuato. Incluso si ahorita se meten a la página, ¿no? Es la de seg.guanajuato.gov.mx. Si quieren se las presento rápidamente y vean también ahí tienen muchos recursos para poder acceder a más ayuda, digámoslo así. Entonces voy a compartir rápidamente mi pantalla. Si me ayuda Erika a ponerla. ¿Listo? Listo. No, la otra pantalla, por favor. Ya, listo. Ahora sí la ven, ¿no? Entonces, se fijan, esta es la página de la Secretaría de Educación de Guanajuato y hay varias estructuras, ¿no? En la misma página, desde un directorio, conócenos, aquí escríbenos, por si ustedes quieren también o tienen alguna duda. Acuérdense que aquí es un método de comunicación, el directorio también es otro método de comunicación y fíjense cómo hace relativamente poco, o sea, no tampoco fue ayer, pero ya tiene un tiempecín. Fíjense cómo incluyeron también un pequeño robot aquí. Entonces, fíjense cómo Mari, ¿no? Dice, hola, soy Mari, te doy la bienvenida al Secretaría de Educación. A continuación te doy algunas opciones, ¿no? Y hay algunos servicios que este robot que se llama Mari puede hacer por nosotros o nos puede ayudar. Entonces, no se les olvide que tienen también disponible este recurso de la página de Secretaría de Educación. Hay otros accesos, pero fíjense cómo hay muchas opciones para esto, ¿no? ¿Sale? Gracias. Perfecto. Perfecto, igual, muchas gracias, Vic. Nos comentaban igual
del tema de las preguntas perdón, de las cuentas de los alumnos, volvemos a comentar. Creo que lo mejor, maestras, maestros, es que puedan contactar a través de este correo electrónico, plataforma google@sec.guanajuato.gov.mx, para que ahí puedan solicitar también ese apoyo para las cuentas de sus alumnos. Eso es igual muy importante. Y bueno, pues agradecerles muchísimo a Vic y a Lau. Creo que fue una sesión muy interesante. Este tema que nos comentabas, Vic, yo creo que sí es muy importante, ¿no? El no bajar ese tema de la resistencia. Y como dices, en estas sesiones, en estos días, pues justo de la mano de ustedes, pues vamos a estar poco a poco bajando esa resistencia. Claro, claro. Sí, paciencia, y yo sé que cuesta trabajo como todo lo que hemos hecho, pero acuérdense que después de todo el trabajo que nos cuesta algo, cuando llegamos a esa parte del dominio, ya tenemos esa tranquilidad y esa confianza en nosotros mismos, que no solo vamos a poder hacer eso, sino lo que nos pongan enfrente. Definitivo, definitivo. Pues muchísimas gracias nuevamente, Vic, Lau. No sé si quieres comentar algo, Lau, ya para nada, cerrar. Pues que se preparan y que tengan muchas ganas y mucho entusiasmo para todas las sesiones que se vienen. Perfecto. Pues muchísimas gracias, maestras, maestros, por su tiempo. Llegamos a la sesión introductoria. Mañana vamos a arrancar igual de lleno ya mucho más al tema de la sustancia. Nos decían en una de las preguntas que esto cómo lo voy a poder utilizar para mis clases en estos momentos. Pues yo creo que pues de entrada va a ayudar muchísimo en el tema de la comunicación que ustedes puedan tener con sus estudiantes, pero ya mañana vamos a entrar todo el tema en materia. Será mañana igual 1 de la tarde, igual por el mismo canal desde YouTube, también estamos desde Facebook Live, pero bueno, pues los esperamos el día de mañana, ahora sí tratando de atender todas las preguntas que tengan y todas las dudas. Así que muchísimas gracias por su tiempo. Gracias a todos, que tengan un excelente día. Bye. Nos vemos y buenas tardes.